Vamos a continuar con el tema de cuadros de frecuencias. Ok. La clase anterior habíamos hecho un ejercicio con los siguientes datos. Decíamos que eran los datos de la canasta básica y que había que crear una tabla de frecuencias y también crear un histograma para 5 intervalos. Les había dicho que de tarea para poder iniciar ahora esta sesión, lo que íbamos a hacer es generar un cuadro de frecuencias, pero ahora para 6 intervalos o 6 clases y obviamente, bueno, su histograma correspondiente. Tanto, repasando la clase anterior, este sería la tabla de 5 intervalos. Nos quedaba de esta manera. Decíamos que teníamos 25 datos y los datos se iban a acomodar en estas frecuencias absolutas que obviamente representarían la siguiente tabla de frecuencias relativas. ¿Qué sucede? Bueno, teníamos una gráfica más o menos como esta, y yo les mencionaba que si bien nos daba una explicación o nos daba una idea esta gráfica, en la cual podemos simplemente de ver este histograma, nos podíamos dar cuenta que la mayoría de los productos que nosotros tomamos como muestra para para esta muestra de 25 productos de la canasta básica, podíamos decir que la mayoría de los productos se encontraban en un rango entre los 14.6 y los 19.4 pesos, pero que tanto la clase 1, 2 y 4 nos quedaban, no nos quedaba mucha certeza, dado que aparentemente todos los productos quedaban en el mismo, al mismo nivel. Y íbamos a hacer un comparativo entonces ahora con 6 intervalos. ¿Cómo queda entonces? Bueno, la tabla, el cuadro de frecuencias con 6 intervalos, nos quedaría ahora de la siguiente manera. Nos diría que nuestro tamaño de intervalo sería de 4. Y entonces, ahora tenemos 6 clases con sus respectivos intervalos que van también del 5 al 20. Pero nuestras frecuencias obviamente cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar 6 clases. Yo les mencionaba que dependiendo del autor del libro que nosotros checáramos, nos iban a poner reglas o tal vez no tomaran reglas en cuenta. La mayoría de los autores concuerda que para hacer este tipo de construcción de tabla de frecuencias debemos de utilizar un total de entre 5 y 20 intervalos de clase, y que eso dependerá obviamente a criterio de cada investigador para escoger ese rango entre 5 y 20 intervalos. ¿Qué quiere decir? Que entre más datos u observaciones tengamos, entonces más intervalos necesitaremos realizar. Pero cuando son realmente pocos datos, bueno, pues se recomienda utilizar 5 o 6 intervalos, o así posteriormente. De acuerdo con un autor de apellido Webster, nos menciona que una forma que se considera correcta para saber cuántos intervalos vamos a dar es utilizar la que viene abajo, que sería 2 a la C tiene que ser mayor o igual a N. ¿Qué es C? C sería
número de clases o el número de intervalos. Quiere decir que si 2 yo lo elevo a la cantidad de intervalos que a mí me gustaría tener, esa cantidad ser cercana, el resultado que yo obtenga de elevar 2 a ese número de clases, tendría que ser cercano a la cantidad de datos u observaciones que yo estoy utilizando. Si el resultado de elevar 2 a la c es menor que n, entonces yo no estaría utilizando una correcta cantidad de intervalos. Tendría que recurrir a utilizar un intervalo más o una clase más. Ok, en este caso, entonces, podemos comprobar que tanto con 5 como con 6 intervalos se respetaría la fórmula de Webster. ¿Y qué sucede? Que si yo hago entonces el histograma, ese histograma quedaría de esta manera. Este histograma con 6 clases nos muestra una mejor distribución de los datos. Podemos entonces asegurar que el precio de la mayoría de los bienes de la canasta básica va a estar entre los 13 y los 17 pesos y que el resto de los rangos de precio se distribuirá ya sea hacia precios menores de 13 o bien hacia precios mayores de 17 pesos hasta llegar a los 29, que es el máximo que nosotros tenemos contemplado para nuestra gráfica. Permítanme un momento porque no estoy viendo. Se me perdió una pantalla. Voy a detener la pantalla. Un momento. Porque me está marcando aquí un error. A ver. Ok. Profesor, tengo una duda en la fórmula de Webster. ¿Qué significa n? N, la cantidad de datos u observaciones que tú tienes. Por ejemplo, si revisamos el cuadro de frecuencias, en este caso, N sería 25. Son la cantidad de datos que tenemos. Gracias. Entonces, sustituyéndolo, por ejemplo, para este de 6, sería 2 a la sexta potencia, tiene que ser un número mayor que 25. ¿Sí? Ok. Ver, permite. Ok, ya estoy bien. Ya tengo la pantalla como la necesito. Ok, entonces, bueno, haciendo el histograma, veíamos que notamos una mejor distribución de datos en comparación con la gráfica de 5 intervalos. Ya en este ya notamos una especie de, podríamos decirle como de pirámide, que más adelante veremos que es un comportamiento similar a una distribución de normalidad. Pero bueno, esos ya son temas más que veremos más adelante, ¿no? O sea, una de las características es que la mayoría de los datos tendería a irse al centro y el resto de datos se debería de distribuir. Aquí, bueno, la pirámide no está totalmente completa porque me faltarían datos del lado totalmente simétrica. Ok, ¿cómo hacemos un histograma de relativas? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar los valores que yo tengo en el eje de las variables dependientes, ¿sí? En el eje de las y. ¿Qué hice? Bueno, en vez de poner valores absolutos, como en la gráfica anterior, o sea, como en esta gráfica, bueno, no se nota muy bien que va de 1, 2, 3, 4, 5, aquí estoy poniendo más bien el valor relativo.
que iría de 0.04 hasta 0.28. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre hacer un histograma de frecuencias absolutas y un histograma de frecuencias relativas. Cada uno tiene su razón de ser. Frecuencias relativas, sobre todo, la vamos a utilizar cuando estemos tratando de hablar de porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este valor que se encuentra en el centro, de entre 13 y 17, querrá decir que ese valor va a representar, o todos estos datos van a representar el 28% del total de los valores que yo tengo en mi muestra en este caso. Y también puedo hacerlo acumulativo. Podría sumar el punto 28 o el 28% de esta línea verde, de esta barra verde, sumarle a la mejor la barra amarilla, que sería otro 20%, más el 12%, más este 8%, y yo podría tener un total, sumando estas 4 barras, un total de relatividad de productos que fueran mayores a la mejor de 13 pesos. Digo, ahorita los ejemplos son muy sencillos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esta relación, porque posteriormente, bueno, vamos a tener que estar hablando, ya en probabilidad estaremos hablando de medir ciertos rangos, ¿no? Donde vamos a tener que ir sumando, por ejemplo, estas cantidades. Ok, como les mencionaba, las frecuencias relativas nos van a ayudar a mostrar cómo se distribuyen los datos en el eje horizontal de la gráfica. Entonces, justo lo que les mencionaba, nosotros podríamos ver cuál es el porcentaje de productos que son mayores a 13 pesos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los valores que yo tengo de frecuencia relativa, que serían 0.28, 0.20, 0.12 y 0.8, y nos va a decir, o podríamos tener una primera, ¿cómo podríamos decir? Un primer resultado, podríamos asegurar que entonces el 68% de los alimentos de la canasta básica cuestan más de 13 pesos. Eso, bueno, ya nos dio un indicador. A lo mejor para que esto fuera todavía más trascendental, podríamos el salario mínimo, ¿no? Y ya podríamos decir, ok, ¿cuánto representa para un obrero que gana un salario mínimo? ¿Cuánto representa la compra de los productos que realiza de la canasta básica? Suponiendo que compra todos los productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí ya tendría yo una relación más importante y podría ver qué tanto de su ingreso lo va a destinar, por ejemplo, a necesidades básicas. Se me ocurre eso como un ejemplo posterior, ¿no? Pero bueno, la idea aquí es justamente que ustedes vean la importancia de las frecuencias relativas que nos permiten hacer adiciones o ir sumando porcentajes. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio que les voy a pedir que por favor realicen para ver si es cierto que ya saben construir cuadros de frecuencias y histogramas. Sobre todo, deben de recordar los pasos que vimos la clase pasada para poder crear los intervalos de clase y el tamaño de clase. ¿Qué quiere decir? Aquí con estos datos es el rendimiento de 50 automóviles de cuánto rinde un galón en cuanto a transportación en millas. Nos están pidiendo que construyamos un histograma de frecuencias relativas de 5 intervalos de clase, pero hay que ver si es posible construir esos intervalos.
si es posible que se creen, sobre todo por la cuestión de las fronteras. Entonces son 10:59. ¿Qué les doy? ¿5 minutos? ¿Está bien o damos 10 minutos para que construyan el cuadro y el ¿Es respectivo construir el cuadro histograma? y también la gráfica? Sí, sí, necesito que construyan primero el cuadro, ver si es posible crear el cuadro de acuerdo con las reglas que tenemos para crear ese cuadro. Si no, cómo se soluciona y obviamente, bueno, ya teniendo construido bien un cuadro, crear el histograma de frecuencias relativas. No se va a poder construir con 5 intervalos porque si aplica la fórmula que ahorita nos dio de Webster, si eleva 2 a la 5, le va a dar Uh-huh. 32 y son 50 datos los que nos está proporcionando, entonces pues no le van a quedar. Ok, esa es una. ¿Y qué otra cosa tendríamos si lo hiciéramos de 5? ¿Cuáles son las limitantes que tenemos nosotros para construir intervalos? Yo les había dicho que eran 3 pasos. Que los límites no estén, bueno, que un dato esté sobre un límite. Que tengamos un Bueno, dato en una frontera. Una frontera. debe evitar que una frontera coincida con una observación, algo así. Exactamente. Entonces, si nosotros hacemos eso, no lo vamos a poder hacer de 5 datos. Bueno, miren, ya les estoy poniendo aquí Si lo hacemos de 5 intervalos, el 30.4 y el 33.2 van a caer en las fronteras inferiores. Por lo tanto, lo que se sugiere es crear un histograma y una frontera de 6 intervalos. Entonces, bueno, ya les puse aquí más o menos cómo era el asunto. Ya no me deja regresar. Ahí está. Damos 5 minutos para que me construya, o 10 minutos, lo que ustedes quieran. Para 10 minutos. La tabla. 10 minutos para la tabla y el programa. ¿Sale? Son las 11:01, entonces a las 11:11 revisamos esos datos. Yo mientras le pongo pausa aquí a la grabación. A ver. Ok. Bueno. La tabla de frecuencias les tuvo que haber quedado de esta forma. Cerrado en el intervalo 1, cerrado en 22 y abierto en 24.33333333, ¿no? Obviamente, bueno, lo dejamos nada más hasta cuatro cifras. Para el siguiente intervalo, el intervalo 2, nos da en 26. Igual también es un número periódico, pero lo redondeamos a 6667. ¿Sí? Y así llegar hasta el número 36. Absolutas nos quedarían 2, 3, 11, 20, 9 y 5 para dar un total de 50 datos. Y las frecuencias relativas nos darían .04, .06, .22, .40, .18 y .1. Y bueno, ya nada más sacaríamos las acumuladas, frecuencia relativa acumulada, que les mencionaba la clase pasada, es ir sumando la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada absoluta, que sería igual acomodando el total de datos que yo voy teniendo hasta llegar al número 50. Esta sería entonces, o de esta forma quedaría nuestra tabla de frecuencias. ¿Cómo queda el histograma? El histograma queda de esta manera. Para frecuencias absolutas quedaría de esta manera. ¿Qué es importante? Yo les mencionaba que tenía
una escala continua en nuestros datos, pero les mencionaba de que por lo menos en estadística tenemos, ¿cómo podríamos decirlo? Ciertas ventajas para poder hacer tablas un poco, sobre todo cuando las hacemos a mano, tablas o más bien histogramas, gráficas más reducidas a través del uso de estas líneas que se encuentran, por ejemplo, en el eje de las ordenadas, estas líneas que están entre el 0 y el 22, al estar cortadas o seccionadas, nos está diciendo que del 0 al 22 nosotros no vamos a tener datos, pero por eso lo vamos a estar recortando, porque si no tendríamos que una gráfica que se corriera hasta el 22, o sea, tendríamos que estar siguiendo la misma escala. Y lo mismo podemos hacer con el eje de las Y's, donde nosotros tenemos datos, bueno, más bien nosotros ya no tenemos datos entre el 12 y el 20, por lo tanto, podemos cortar nuestra escala del 12 al 20 e incluso más bien nuestra barra correspondiente del histograma también la podemos cortar. Estas líneas como en zigzag que se encuentran sobre la barra del histograma azul claro, me muestran o me están indicando que obviamente mi barra de histograma es muy grande. Yo creo que si ustedes lo hicieron como lo hacíamos de manera tradicional, obviamente la barra que se encuentra entre el 29 y el 31.33 es muy alta, es muy grande. Bueno, esto es una forma en la cual nosotros podemos reducir espacios, pero señalamos que obviamente nuestra barra realmente tendría que ser más grande. Este recurso se los doy porque cuando ustedes tengan que hacer el examen, si se encuentran en una situación parecida, podrían cortar su barra cuando se les pida hacer un histograma. Con esto no tenemos dudas. Ok. Sin embargo, si no mal recuerdo, nos está pidiendo el ejercicio, es una de frecuencias relativas. Sí, no. Quiere decir que aquí el maestro ya la regó porque teníamos que haber utilizado, bueno, yo tendría que haber utilizado frecuencias relativas, ¿sí? Ahí le puse absolutas, perdón, un error mío. ¿Qué otra cosa es importante? ¿De qué otra forma se pueden presentar estos histogramas? Estos histogramas también se pueden presentar, en vez de poner las escalas de los números, podemos utilizar los números o los identificadores de las clases. Yo les decía que tradicionalmente o generalmente las clases se utilizan números romanos. Hay autores que utilizan letras mayúsculas, o sea, A, B, D, etcétera, ¿no? Todo el abecedario, pero por lo general se utilizan números romanos. ¿Cuál es la diferencia entre usar una de números o las clases? Bueno, si ustedes revisan, las clases se ponen justamente en el centro de cada una de nuestras barras de nuestra gráfica de histograma. Mientras, voy a regresar a la anterior, que si nosotros utilizamos una escala de intervalos, lo que vamos a estar poniendo es que cada frontera de nuestros intervalos va a estar justamente en la separación entre una barra y otra. Entonces, bueno, eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando realicen un histograma,
si no se les dice, o si no se les da la indicación de cómo mostrar las escalas, bueno, pues ustedes podrían utilizar esta escala numérica o utilizar esta representación a través de las clases. Lo que sí es importante es que se den cuenta en la posición donde se encuentra cada una de nuestros datos, dependiendo de lo que utilicemos. ¿Dudas al momento? ¿Vamos bien? ¿Sí les salió más o menos así la gráfica? Bueno, obviamente el de ustedes tenía que ser con frecuencia relativa. ¿Qué pasó, Armando? No, es que, bueno, a mí no me salió porque lo que yo hice fue utilizar como los números exactos. Por ejemplo, al 35.1 y le resté los 22.5. O sea, no lo hice como usted con los números enteros. O sea que sí lo podemos hacer con, bueno, con los números cerrados. ¿Mandé? Bueno, o sea que sí podemos hacerlo, bueno, construir los intervalos con los números exactos. Se tienen que construir con los números exactos, los intervalos, no podemos usar enteros. ¿Por qué? Porque estamos utilizando justamente nuestras fronteras. Para eso creamos antes nuestras fronteras. Y esas fronteras se crearon a partir de señalar cuál iba a ser nuestro intervalo de clases, el tamaño del intervalo de clase a través de la fórmula. ¿Cómo es esa fórmula? Bueno, tomamos el dato menor, bueno, el dato mayor menos el dato menor, pero una de nuestras reglas que nosotros tendríamos que abrir la frontera es a lo que se le llama. Mira, ¿cuál sería nuestro dato menor? Nuestro dato menor es 22. No, sí, profe, o sea, eso sí lo entiendo, pero a lo que yo me refiero es que yo no, o sea, yo no lo redondeé como usted, yo puse el número así tal y como venía, nada más fue, O sea, si te salió 24.30. ajá, sí, a mí me salió No, 24.6, ajá, porque yo no. sí hay que expresarlo hasta cuatro cifras después del punto decimal. Diríamos coloquialmente hasta 4 decimales, posiciones después del punto decimal. Y obviamente, ¿sale? Pero ya es algo así, más o menos. Bueno, nada más que tú nos pusiste hasta 24.3, según entiendo. ¿Sí o no? O ya no. No, no, ya, yo ya, bueno, ya. Ok. Bueno, aquí sí me fue. No, no revisé bien. Lo que está mal aquí es mi escala de las variables dependientes, porque tendría que haber sido frecuencia relativa. Yo pedí una frecuencia relativa. Se me cruzaron los cables, pero o en el ejercicio, a ver, absoluto, mostrar justamente estos cortes. Pero bueno, ese es que es porque ustedes no pueden hacer el examen, ni yo volverlo a. En el CEA hubo compañeros que me preguntaron sobre el ejercicio del CEA. Yo les dije que en que los ejercicios que yo les iba a compartir era sobre todo para que ustedes los repasaran. O sea, no es de obligatoriedad entregarlos o hacerlos, pero es importante, o considero yo que sí sería bueno que los hicieran, sobre todo como repaso para lo que estamos viendo en clase. Y
habrá ejercicio. Ustedes mismos digan si quieren que los revisemos o no. En este caso, bueno, voy a poner el ejercicio que encuentra de ejemplo o de repaso, obreros y cuánto gastan de pasaje diariamente. Nos dice que es una empresa X, Y y Z y realizó una encuesta de 50 obreros. El número 1 nos dice que identifiquemos qué porcentaje de los obreros van a gastar más del 10% y cuántos más del 15% de su salario en pasajes. Si el salario mínimo es de 85 pesos. La clave del SEAM te la paso al rato, ¿no? Ya que acabemos la clase, ¿me recuerdas? Y les paso la clave del SEA y del Classroom, ya que acabemos la clase. Ok, entonces, bueno, estamos suponiendo que todos son obreros y por lo tanto ganan un salario mínimo. Y queremos ver cuántos gastan más del 10% y cuántos más del 15%. Lo segundo que nos piden es construir una tabla de frecuencias de 10 intervalos y construir un histograma de frecuencias absolutas. Ok, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Acomodar los datos y ver aritméticamente cuántos gastan más del 10% y cuántos gastan más del 15%. Después, cuando nosotros construyéramos o fuéramos a construir la tabla de frecuencias de 10 intervalos, igual revisar si es factible o no construir una tabla de 10 intervalos buscando. Mira, Fernanda ya nos compartió la contraseña del SEA. Muchas gracias, Fernanda. Ver si efectivamente podemos construir esa tabla de frecuencias, obviamente con el caso de que ninguno de los valores caiga en una frontera y también el caso de, ¿cómo se llamaba el autor el que les dije? ¿Weber? Bueno, el autor que nos decía que era 2 elevado a la c tenía que ser mayor o igual a n. Es justamente esa fórmula, digamos, yo antes manejaba, ustedes son la primera gente, porque estuve buscando algún libro electrónico yo les pudiera compartir y no les generara tantas dudas o tanto conflicto, porque les decía que justamente este tema, lo que es este tema y cuál es, cada autor lo toma de formas distintas y entonces hay autores que toman en cuenta unas cosas y autores que toman en cuenta otras. Y me encontré esa fórmula y bueno, se me hizo importante señalárselo, pero les digo, es la primera vez que lo aplico, por eso no me acuerdo bien del nombre del autor. Ya parezco Peña Nieto, pero bueno, eso luego lo arreglaré. Ok, si hicieron esta tarea y si la revisaron cada uno de los puntos, entonces, primero hacíamos el acomodo de datos, pero detectaríamos que los valores de 5.9, de 6.8, de 7.7 y de 8.6, al menos estos 4 valores caen en una frontera si nosotros intentamos hacer un cuadro de frecuencias de 10 intervalos. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es hacer un cuadro de frecuencias para 11 intervalos. Ok, vamos a responder la primera pregunta. Si los obreros ganan 85 pesos, el 10% sería 8.5. Entonces, quedarían 19 datos libres, o sea, 19 datos son mayores que 8.5. Por lo tanto, 38% de los obreros gastan más del 10%
sus ingresos. ¿Qué sucede con el caso de los que gasten más del 15%? Nada más existe una persona que gasta más del 15%. Eso representa el 2% de los obreros. ¿Qué quiere decir? Que solamente existe, no, pero no son dos, serían dos personas, ¿no? De 13.50, 3.5. A ver. Sí, serían dos, ¿no? Porque hay dos personas de 13.5. Sí, serían dos. Entonces aquí, otra vez, tendríamos dos personas y quedamos que entonces 2 entre 50, diríamos que sería el 4% de los obreros. ¿Sí? No sé, otro resbalón que tuve para este día. Bueno, en fin. Ok, entonces aseguraríamos que el 4% de los obreros son aquellos que gastan más del 15% de ingreso. Estas encuestas, por lo general, se realizan en empresas comprometidas con sus empleados. O sea, esta sí es, a pesar de que esto es un ejemplo didáctico, en la realidad, sí se llevan a cabo. Me dice Leslie que si la hicieran de 10 intervalos está mal. Para este caso sí estaría mal. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que hay valores que caen dentro de la frontera. Entonces, sí, esa era parte de la intención justamente de esta tarea. De una vez, les digo, cuando sea el examen, en el examen no voy a meter estas preguntas capciosas. O sea, ya el examen, yo sé que ustedes van contra reloj, llegan con presión. Si yo les digo háganlo de 5 intervalos, de 10 intervalos, es porque yo ya lo chequé previamente. ¿Sí? Entonces, ya ustedes ya no tendrían que hacer esta retarea. En el caso de ahora sí que en este caso, sí era esa justamente la intención. Justamente era la intención de que ustedes tengan presente las reglas que yo les di, las 3 primeras reglas que yo les di para crear este cuadro de frecuencias. Pero bueno, eso solamente es para esta tarea. Ya prometeré no hacer más ejercicios o ponerles más ejercicios de este tipo. Solamente es para que lo razonen. Era la palabra que quería decir. Ok. Bueno, ya resolvimos entonces la primera parte del ejercicio. Profe, pero igual eso está Mándeme. mal. O sea, la primera respuesta creo que sería el 40%, porque igual está contemplando solamente 19 datos y según yo son 20 porque son 2, 13.5. O sea, sería el 40%. No, porque aquí están acomodados, mira. Sería del 8.6 al 13.5. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Y todos estos son 9. ¿Por qué no son 20? Es importante, porque la pregunta es, ¿cuántos gastan más del 10%? O sea, dice, ¿cuántos gastan del 10% o más? ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que entonces yo tengo que tomar aquellos que gastan más de 8.5. Por eso estoy tomando en cuenta 19 datos, no 20. Ah, ok. Serían 20 Sí, datos si yo tomo el 8.5. sí, ya, ¿Sí? ok. Gracias. Ok. Eso sí es importante que lo tengan y que razón, ese sí lo vamos a ver durante todo el semestre. El razonamiento de igual o mayor que, menor que y igual o menor que.
porque eso, bueno, eso lo vamos a ver para probabilidad, y ahí sí existen muchas diferencias en tomar o no tomar en cuenta un valor. Eso sí va a ser muy importante que razonen, por favor. Pero qué bueno que hiciste el comentario, porque ya lo pudimos comentar ahorita, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿cómo quedaría entonces nuestra tabla de frecuencias? Nuestra tabla de frecuencias entonces se va hasta 11 datos, hasta 11 intervalos, perdón, o 11 clases, y nos queda acomodada de la siguiente manera. Vemos que nuestra frontera inferior va a ser 5 y nuestra última frontera superior va a ser 14. Ya habíamos visto por qué son abiertos en todas las superiores, menos en la última, cerrados en todas las inferiores. ¿Qué otra cosa nos piden? Bueno, crear el histograma. Este histograma en frecuencias absolutas es importante que tomemos en cuenta o qué es lo que yo voy a necesitar al momento de que ustedes hagan un examen para considerar que un histograma está bien hecho. Es importante que siempre le pongamos nombres a nuestras variables. Desde ahorita se los digo porque ahorita son ustedes de tercero y todavía pueden entender y razonar las cosas, porque ya después si le digo esto a uno de noveno o uno de séptimo, ya es caso perdido y no lo hacen. Incluso hay profesores que no lo hacen y yo a veces me llego a incluir en eso. Siempre todas las gráficas que hagamos, sobre todo los histogramas o cuando utilicemos líneas, tenemos que ponerle nombre a nuestras variables. En este caso estamos comparando clases contra pesos, ¿sí? Cada número romano va a ser una clase y cada número que se encuentra en el eje de las Y's van a ser nuestros pesos. El título ese sí va a ser opcional, ¿no? Pero bueno, ya cuando ustedes presentan un trabajo, ya una investigación, una tesis, un artículo, sí sería bueno que por lo menos le pusieran título para saber la gente qué es lo que está viendo. Ok, entonces el histograma nos muestra que la mayoría de la gente gasta se encuentra en este nivel 3. ¿Cuál sería nuestra clase 3? Nuestra clase 3, ya no me deja regresar, sería justamente entre 6.63 y 7.45. Sería lo que gasta. Y aquí no serían pesos, serían cantidad. Ay, no. Serían personas. Oh, no puede ser. Bueno, serían personas, no serían pesos. Serían 11 personas las que están gastando entre 6.63 y 7.45. Ok, bueno. ¿Qué sigue? Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Nos dice que el cobrador de una empresa ha registrado el número de días que tarda en cobrar cada una de sus cuentas de crédito y se han obtenido los siguientes registros. Esto serían entonces todos las semanas que se ha tardado, de acuerdo al registro que lleva ese cobrador, en cobrarle a los clientes los créditos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es que aquellas cuentas que ya se tardaron más de 46 días de retraso, que ya tienen más de 46 días de retraso, se consideran incobrables y se tienen que enviar al departamento legal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el departamento legal va a ser el que se encargue de mandarle abogados
a la persona que debe, ¿no? Es como más o menos como lo que hace Opel y lo que hace Electra. A la gente le da ciertos plazos para cobrar, para pagar, pero si ya tienen morosidad, bueno, pues ya te aventa a los abogados, ¿no? Y nos piden que construyamos un histograma de frecuencias relativas de 6 clases. Me pusieron aquí en el chat. Tenemos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es acomodarlos. Si no mal recuerdo, el dato más chico. Ok, tenemos el 3 como el dato inferior. ¿Y cuál sería nuestro dato? En este caso, nuestro dato mayor. 105. Mayor es 105. Pero aquí tiene esto un truco. Si ustedes revisan, el inciso A nos está pidiendo, o lo importante de lo que nos están pidiendo, es encontrar cuáles van a ser las cuentas que tienen más de 46 días de retraso. O sea, quiere decir que el que va a revisar esa información o al que le va a servir esa información, la parte más importante es que a partir del día 47, todas esas cuentas ya se van a ir a incobrables al departamento legal. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer aquí, utilizar más bien los datos entre 3 y 46. Pero, ¿qué va a suceder? Y solo para este caso, del lado inferior, o sea, nuestra frontera inferior, que sería el 3, la tendríamos que recorrer hacia el número 2. Tendríamos que ampliar nuestra frontera hacia el 2. En el caso de nuestra frontera superior, ahí sí lo tendríamos que dejar hasta el número 46. ¿Por qué? Porque ahí sí ya estamos acotando nuestros datos. O sea, lo que pasa después del 46 es otro asunto, es otro problema, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Para definir nuestros intervalos, entonces los vamos a definir de 46 menos 2. Pero, ¿qué sigue ahora? Nos están pidiendo un histograma de 6 clases. ¿Qué quiere decir? Que la última clase va a ser, por arbitrariedad, aquellos datos que son mayores a 46. Por lo tanto, el intervalo que yo, o el tamaño de intervalo que yo voy a utilizar del 2 al 46 serían 5 intervalos. No sé si me expliqué. Sí vamos todos con la misma idea. ¿El intervalo va a ser del 46 al 105? Del 46 en adelante. De hecho, ese intervalo se va a llamar 46 en adelante, o más de 46, como tú. De hecho, debería ser más de 46. ¿Sale? Ok. Nuestro intervalo 6 se va a llamar más de 46. Y nuestro intervalo del 1 al 5, entonces ahí sí vamos a aplicar la fórmula y todas las reglas que hemos estado viendo. ¿Cómo quedaría? Bueno, esto es lo que yo les platicaba. El tamaño del intervalo quedaría 46, porque ahí ya quedó acotado, o sea, ya no vamos a pasar del 46, menos 2 porque aquí sí pudimos abrir nuestra frontera, entre 5, o sea, realmente la tabla de frecuencias que nosotros vamos a llenar
va a ser para 5 intervalos. Quiere decir que cada intervalo va a tener un tamaño de 8.8. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? Mi tabla. Mi tabla queda de la siguiente forma. Si ustedes observan, del 1 al 5, yo voy a tener como frontera inferior el 2 y como frontera superior el cerrado. Y cada uno de los intervalos va a medir 8.8. Mientras que el intervalo 6, que es el intervalo especial, porque así nos lo están pidiendo de manera arbitraria, sería aquellos datos que quedaron sueltos, que no quedaron en ninguno de los primeros 5 intervalos. En este caso quiere decir que yo tengo 4 datos en esa situación. Estarían el 72, el 86, el 105, y ya se me perdió el otro. Y el 57. Los datos que son mayores a 46. Esos yo ya no los voy a tomar en cuenta de acuerdo a esta decisión de intervalos. Simplemente los voy a agrupar ahí. Son todos los que me sobraron, entonces los voy a poner ahí. Intervalo 6, pero de manera arbitraria, porque así me están pidiendo la... ¿El 46 sí entra en la quinta clase? ¿Mandé? ¿El número 46 sí entra en la quinta clase? El número 46 sí entra en la quinta clase. A pesar de que, bueno, yo les mencionaba que para histogramas tratábamos de que no entraran justamente en frontera. En este caso sí lo estamos contemplando porque estamos actuando de manera arbitraria. O sea, si apareciera el 46, bueno, pues yo lo pongo aquí. Y obviamente por eso estamos utilizando también el corchete. Quiere decir que lo incluye. ¿Sí? Pero bueno, esta es una situación arbitraria. Y creo que el 46 en este ejemplo no nos está apareciendo. Tenemos 45, pero no tenemos el dato de 46. Sin embargo, si existiera, solamente para este caso yo sí lo tendría que meter. Solamente para este caso. ¿Sí? ¿Tenemos dudas? ¿Vamos bien? Bueno, creo que vamos bien. Igual, ya que tenemos las frecuencias absolutas, revisamos que efectivamente sean los 30 datos y vamos obteniendo las frecuencias relativas de cada intervalo para cumplir con 1, ¿no? Que la suma nos dé 1. ¿Cómo presentaríamos nuestro histograma? Nuestro histograma lo presentamos de esta manera. Entonces, si ustedes revisan, las primeras 5 barras se llenan con, o estarían mostrando los datos que tenemos con los intervalos que creamos a través de fórmula. Y esta barra roja, que es la que realmente le interesa al área de jurídico, o en este caso al cobrador para poderle enviar a jurídico, es la que se encuentra resaltada, ¿no? Bueno, en este caso le estoy resaltando con un número rojo, y nuestra escala diría, llego hasta 46 y después es más de 46, o sea, ahí estoy metiendo datos mayores a 46. ¿Qué datos? Los que sean. ¿Y por qué? Pues porque puede ser un número infinito, ¿no? O sea, tenemos en este ejemplo que el 105, pero probablemente haya personas morosas por más de 105 días, ¿no? O sea, es un número que puede tender a infinito, el que iría justamente en esta última barra.
o podemos tener datos de más de 46 hasta infinito. ¿No tenemos dudas? ¿Sí quedó claro esta parte? Ok. Todo Yo bien. tengo una duda. Entonces los datos que a nosotros nos interesan, tomando en cuenta este histograma, serían los que son la de la barra morada, la naranja, la gris, hasta la azul. Es decir, la roja es solamente la que usted dice que se va jurídico, pero a nosotros los que nos interesan, de acuerdo a lo que nos solicita el problema, son todas las demás, ¿no? O Sí, o más o menos. sea, bueno, ahí más bien el criterio del cobrador, ¿no? O sea, se supone que esta gráfica la crea un cobrador para saber cómo se encuentra su cartera amorosa de los clientes. Efectivamente, si esto lo pasamos a una situación de una empresa que está ofreciendo algún producto a crédito, bueno, pues sí, la barra roja es lo que le interesaría al departamento legal, al departamento de jurídico. Tal vez estas barras, de la morada al azul, estas 5 barras, le servirían al cobrador justamente para enviar avisos a sus clientes morosos, ¿no? Sobre todo esta barra azul clara, bueno, pues ya yo creo que ahí en esa situación el cobrador le diría a esos clientes que se encuentran en esa situación, oye, págame porque el siguiente paso es pasarte a jurídico, ¿no? Y ahí sí ya la situación se vuelve más complicada. No sé, esa podría ser una interpretación de este ejercicio. ¿Sí? Ok. Y, profe, ¿cómo se da la Mándame. interpretación de los números que tenemos por la parte del eje de Y? Es que estaba viendo y no coincide con lo de la frecuencia relativa, entonces, ¿cómo se da esta interpretación de las barras? 2023.6. ¿Por qué me lo está dando de esa forma? A ver, tienes razón. Los valores de las fronteras inferiores, ¿no? Bueno, son los que yo veo que coinciden. ¿Por qué me puso esos valores? Sí, porque tendría que llegar hasta punto 23. No, pues sí son, ¿no? Sí, de hecho Sí, sí está. Sí, los más altos, mis valores más altos son estos, punto 23, que sería para la clase 2 y para la clase 3. Sería punto 2333. Serían estos dos valores. El intervalo, la frecuencia relativa llega hasta punto 20. Es esta frecuencia relativa. Perdón. Y, ¿sí? Sí, es que sí Sí, profe, sí gracias. dudé. Y como ya hice varias cosas de las cuales me arrepiento el día de hoy, sí me hiciste dudar. No, pero sí está bien, esta gráfica sí está bien. Igual aquí en las últimas sería punto 13, ¿no? Punto 1333. Sí, está entre 10 y punto 15, o sea, casi cercano al punto 15. Sí, así sería la gráfica. Aquí, bueno, sería ponerle frecuencia relativa, escribirle en el eje de las Y's, y aquí sería también ponerle semanas, ¿no? Como etiqueta a esta gráfica. Ok, para terminar el tema el día de hoy y ya poder empezar bien la siguiente clase, un nuevo tema que va de la mano de esto, podemos utilizar otros métodos gráficos para representar también la información que obtenemos a través de los cuadros de frecuencia. Una gráfica que se utiliza mucho también para hacer estas representaciones es lo que se conoce como la gráfica de pastel, gráfica circular, o hay quien le llama gráfica de pie, ¿no? Entonces, son creo que los 3 nombres que recibe este tipo de gráfica, donde
un círculo va a representar nuestro 100% y obviamente podríamos decirlo, cada rebanada, si hacemos la analogía con un pastel, cada rebanada va a representar alguno de los datos que no tenemos o de los intervalos en este caso que tenemos. El mismo caso, si ustedes observan del lado derecho, el cuadrito rojo o el indicador rojo nos va a decir que son más de 46, o sea, más de 46 semanas. Quiere decir que esta rebanada que se encuentra de color rojo va a representar el 13.33% del total de los datos que recabamos, ¿no? Igual, a lo mejor si nosotros fuéramos el cobrador y le tuviéramos que mandar ese reporte jurídico, a lo mejor lo podríamos mandar con un histograma o bien con esta gráfica circular. Ahí depende del gusto de cada persona, pero por ejemplo, para esto, a mí se me ocurre que la gráfica circular es más representativa y es más fácil de entender para un tercero que para este ejemplo, para este caso en particular, para resaltar justamente proporcionalidad. No sé, ahora sí que no sé ustedes, pero creo que para este caso en particular sí sería bueno una gráfica de pastel, una gráfica circular. Ok, ¿qué sigue? La próxima reunión, la próxima clase, vamos a ver otras formas de representar estos datos obtenidos o datos obtenidos a través de tablas de frecuencias. Vamos a ver las formas más representativas y vamos a ver ciertos casos. Puede aplicar una mejor que otra como comparativos, ¿no? A lo mejor habrá datos que será más fácil representarlos en histograma o con barras paralelas o con barras horizontales o con una gráfica de puntos o una gráfica lineal, etcétera, etcétera. En economía, en general, lo que más utilizamos son gráficas lineales y gráficas histogramas, las gráficas de barras que se conocen comúnmente, ¿no? Las barras verticales. Pero es importante que ustedes vean qué variedad de gráficas existen. Repito, porque, bueno, la intención de esto es que sirva de herramienta para cuando ustedes tengan que realizar sus trabajos para las materias que van a ir teniendo posteriormente a lo largo del curso. Aquí yo tengo una duda, bueno, es una pregunta abierta para todos ustedes, pero es importante, sí quisiera que me comentaran de preferencia hoy, si quieren que veamos un tema en específico, ¿a qué me refiero? En este tipo de gráficas, también existen otras gráficas que se llaman gráficas financieras. Si bien el programa no lo exige que se les enseñe en este semestre, y es más, tampoco será, este tema tampoco se tomará en cuenta para la realización del examen, considero, bueno, de una manera particular, considero que es un tema que probablemente sería importante para ustedes, sobre todo porque cuando ya estén en semestres como séptimo, donde ven finanzas corporativas, se ven este tipo de gráficas. Y bueno, ya si ustedes lo vieron en tercero, por lo menos se acuerden más o menos de qué trataban. Pero obviamente esto lo dejo a la democracia. Quieren que lo veamos para que lo tomen en cuenta y yo prepare la clase tomando en cuenta ese tema, o no les interesa y simplemente vemos las gráficas que nos pide el temario y nos seguimos con los temas que siguen. Yo diría que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se enseñen. Yo también, profe. Sí, profe. Sí, igual me gustaría.